Ok, ok, yo creo que bueno, ahí está bien. Tanta formalidad para este video, no lo sé, pero me provocó como, bueno, ponerme algo un poquito casual, un poquito diferente. Qué tal gente? ¿Cómo andan? Espero que estén, bueno, súper bien. Este video quiero hacerlo, bueno, un poquito, digamos, a ver, cercano, vamos a decirlo así. Puesto, como ya vieron en el título, de que hablar un tema de que creo que puede ser de interés para algunas personas con relación al tema de lo que es, bueno, básicamente la legalidad aquí en Colombia. ¿Cómo hago para estar aquí? Ya que ya, bueno, ya van más de 3 años, básicamente ya viviendo aquí en Colombia. Y últimamente he estado notando de que les está dando como que mucha curiosidad el tema de lo que es el PEP. Para los que no lo sepan, a ver, aquí en Colombia nosotros los venezolanos tenemos un permiso para ingresar, como bueno, otras nacionalidades también lo tienen, de 3 meses como turista. Al momento de tú sellar el pasaporte en cualquier puesto fronterizo, ese es el tiempo pues que básicamente aquí está permitido estar de una forma legal dentro del país. Obviamente, estando ya como turista, pues no puedes trabajar, no puedes aperturarte cuentas bancarias, hacer ningún tipo de crédito ni nada de esto, porque se supone que, bueno, básicamente viene la persona a conocer y listo. Pero hay a ver, se puede decir que es una excepción para nosotros los venezolanos de un documento que se llama PEP. Este PEP básicamente te permite estar en el país ya de una manera, digamos, regular durante un periodo de 2 años. Hay muchas cosas que giran en torno a este PEP, hay muchos mitos, hay muchas cosas que realmente quiero hacer como este video bastante general. Aquí no voy como que a profundizar en un tema específico, porque quiero hablarles básicamente de mi experiencia con el PEP y las cosas que sé. Si yo veo que este video tiene, bueno, bastante relevancia, de que les llama bastante la atención, pues más adelante por allí voy a estar teniendo de invitado, que ya conversé previamente con él, a un amigo que él es de venezolanos en Barranquilla. Se los coloco por aquí la información. Es una fundación genial, bueno, para ayudas, para asesorías, para todo este tipo de casos, y de una forma ya como que más puntual. Antes de continuar, quiero dejar en claro de que básicamente, digamos, la decisión de todas las personas de moverse o de venir a Colombia es totalmente personal. Con esto no busco, digamos, como que motivar a la gente de que se venga así a la loca o no. O sea, simplemente mi punto de vista con este tema, ya que he notado, como les vengo diciendo, que me están haciendo, bueno, muchas preguntas con relación a eso, al ingreso a Colombia, cómo está la situación actualmente, si recomiendo venir, o sea, qué ha sido mi experiencia, en fin. Entonces, bueno, quiero como que de pronto aclarar ciertas dudas con relación a esto. Y nada, quiero continuar diciéndoles con relación al PEP, de que en mi caso fue básicamente una lección aprendida, porque cuando yo recién vine aquí a Colombia, comencé como que a preguntar con relación a esto, al PEP, que cómo era eso, cómo era ese papel, ese documento, que cómo, en fin, porque no tenía ni idea. Y bueno, un compañero de clases de hace mucho tiempo, que también estaba viviendo aquí en este momento, no sé si todavía esté, él me dijo: no, mira, yo tengo un contacto de una persona que lo saca, que esto, que no sé qué. Sí, saqué un permiso que realmente no era real. Yo pensaba que sí, pero era algo, básicamente me estafaron completamente porque no tenía ni idea. Y hay muchas personas que seguramente también habrán pasado por esta situación. Les comento que me hicieron pagar, me parece que eran 80.000 pesos en ese momento, no recuerdo cuánto fue el monto exacto, sé que entre 50.000 y 80.000 pesos, más o menos fue lo que yo pagué, recuerdo en ese momento. Me puse en contacto con la persona, le envié mis datos y me dijeron que bueno, que me lo iban a estar enviando al correo, que eso lo iba a imprimir y listo, que ya podía pues
estar legal ya aquí en el país, pero me llamó mucho la atención de que me dijeron de que no podía buscarlo en la página de migración, no podía buscar como que mi información, yo mismo constatar de que aparecía en el sistema ni nada, entonces eso ya como que me hizo ruido, pero en ese momento realmente era como que la única alternativa y de buen samaritano pues decidí acceder. Quiero comentarles, gente, que esto es es un proceso que se hace totalmente a través de la página de migración. Es un proceso web legal, gratuito. Es un proceso web gratuito, no es necesario pagarle a absolutamente nadie. Y es algo de que básicamente se habilita, digamos como que un formulario, y luego eso te llega al correo. Ese documento que te llega al correo, pues lo imprimes, le agregas unas fotos con unas especificaciones que te dicen allí muy sencillas y listo, tienes el PEP, el permiso de estadía especial. Es gratuito, no hay que pagarle a nadie. Ahora bien, en ese momento yo pues saqué mi PEP. Ese PEP, como les dije al principio, te permite estar por un periodo de 2 años legalmente aquí en Colombia, y luego de que pasa ese tiempo, si aún estás dentro del país, ese PEP debe de renovarse. ¿Cómo se renueva? Básicamente como que actualizando, digamos, el documento en la página y listo. O sea, el proceso es como para constatar de que tú realmente sigues aún dentro de Colombia. Una vez hecho esto, ya nuevamente tienes el PEP, lo vuelves a hacer el proceso de imprimirlo. Algunas personas lo plastifican, le colocan una foto, puede ser la misma, puede ser una foto diferente, y ya está. Es realmente muy sencillo de utilizar. Ahora, ¿quiénes son las personas que pueden solicitar el PEP? Importante que el requisito es haber ingresado de una forma regular al país. Es súper importante tener este punto para poderlo sacar. Obviamente haciendo sello del pasaporte, ingresando tu entrada, y luego eso tú lo colocas en el sistema y aparece pues donde entraste, la fecha, absolutamente todo. Ese es el requisito básicamente fundamental para poder sacar el PEP. Ahora bien, esto ya es como de pronto para las personas que no lo tienen, que se preguntan como que cómo lo pueden sacar. Hay muchas especulaciones con relación a esto. Se dice de que básicamente ya no va a haber un nuevo censo, y esto ya fue como que una medida especial que se sacó, que ya no se va a volver a sacar. Pero realmente, como les digo, yo no soy un especialista en el área, simplemente les hablo de mi experiencia. Ok. ¿Qué tal ha sido mi experiencia con este PEP? Básicamente les comento de que hay buenos beneficios con esto, de que principalmente pues para mí, que fue como el mayor beneficio que le he sacado, es de que me pude abrir una cuenta bancaria. Esto realmente es algo bastante importante aquí. También puedes formar parte del sistema de los impuestos, obviamente, de la unidad tributaria, de que tú puedes ya como que estar, digámoslo, en la parte comercial legal, ya puedes hacer uso de eso. Hay hay diferentes tipos de PEP, hay muchas variantes, hay muchas ramas de esto. Por eso les dije también al principio como que si veo que este tema les interesa bastante, puedo hacer como luego un video ya con mi amigo, de pronto ya abordando como que más a profundidad los detalles. De hecho, también lo estaba conversando para ver si lo hacíamos a través de Instagram, que si aún no me siguen se los dejo por aquí para que vayan allí y lo tengan en cuenta, porque posiblemente también hagamos como una especie de en vivo por allí para aclarar las dudas que puedan salir con relación a este tema. Y bueno, hay por supuesto muchas también limitaciones con esto. Es importante aclarar que el PEP no es una cédula, por ende hay muchas cosas que no puedes hacer con este documento, como por ejemplo sacar créditos, ese tipo de cosas así. Básicamente está únicamente para todavía lo que son las personas que tienen la cédula de ciudadanía
colombiana, puesto que el PEP es, como ya se los dije, el permiso de estadía especial, un documento que me permite estar de una manera legal dentro del país por, bueno, 4 años en mi caso, que ya lo renové una vez, y luego viene ya como que la segunda fase, y luego para las personas que tienen este PEP es como que la incertidumbre de lo que viene, que como les digo puede ser que lo desglosemos en otro video. Realmente les quiero ya como comentar ahora con relación a lo de si yo recomiendo o no venir aquí a Colombia. Yo creo que eso es una decisión muy personal. Realmente no soy quien como para decirles ay sí o ay no. Recalco también que mi finalidad con estos videos no es, o con este video puntualmente, porque hacía mucho tiempo que no tocaba como que la parte de la temática con relación a Venezuela, porque sé que es un tema, digamos, sensible para muchos y no quería como que se desvirtuara realmente el mensaje, que es lo que quiero aclarar con este punto. No estoy incitando a las personas a venir, y los que tengan la intención de venir, mi consejo que les daría es vengan de una manera regular. Aquí realmente es como que una gran diferencia, pues el hecho de estar regular o irregular como en cualquier otro país. Realmente es como que mi recomendación para las personas, pero cada quien es libre de decidir las cosas. Entonces bueno, yo voy a dejar el video hasta este punto, gente. De verdad, gracias por verlo. Un video un poquito diferente, un poquito más serio con este tema. Espero haber aclarado, bueno, las dudas que tenían, algunas dudas, como les dije, algo muy general. Y si veo que este video, bueno, les parece útil, les llama la atención bastante, puedo como que incluir un pequeño segmento, digamos, de este tipo de ayudas, porque realmente creo que siempre es bueno tener en claro el conocimiento y aclarar ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, nada, gente, voy a dejar ya el video hasta aquí. Como les dije ya, les voy a estar dejando por aquí estos 2 videos para que vayan a ver lo que he estado haciendo recientemente con el canal. Y como siempre les digo, gente, coméntenlo, compártanlo y suscríbanse. Adiós.